¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Frente, el espacio de esta casa de Canal Digital Huelva, con el que cada día, después de nuestros informativos, analizaremos más en profundidad la actualidad informativa de Huelva y su provincia, siempre con la presencia aquí en el plató de Canal Digital Huelva de una persona que tiene mucho que ver y mucho que decir sobre el desarrollo social, económico, cultural o político de la provincia onubense. Ese es el caso, sin duda, de quien hoy nos ocupa, de quien hoy nos acompaña aquí en el plató de Canal Digital Huelva, una persona de sobra conocida por todos vosotros, por su amplia trayectoria como servidor público y como representante político de los onubenses. Hoy tenemos aquí frente a frente a José Juan Díaz Trillo, diputado nacional del PSOE por la provincia de Huelva. Un placer, bienvenido. Encantado de darte a ti también la bienvenida, ¿no?, a este programa. Pues muchas gracias. José Juan Díaz Trillo, diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Huelva. Hoy un día difícil para su partido por los malos resultados ayer de las elecciones vascas y gallegas para su partido. Sí, ¿Qué valoración hace de ese? Se habla muchas veces de eso, parece que todos los partidos el día después de las elecciones tienen una sensación agridulce. La nuestra es agria, amarga, ¿no?, sobre todo para los compañeros del País Vasco y de Galicia. Ha sido una derrota sin paliativos y, por tanto, como tenemos que hacer los representantes políticos, y yo sé bien de eso, he tenido éxitos electorales, pero también derrotas, y por tanto lo que hay que hacer siempre es leer bien los resultados, lo que ha dicho la gente un día tan señalado como el de unas elecciones, y a partir de ahí construir, en nuestro caso, una alternativa de gobierno. Hemos sido el partido durante mucho tiempo que ha gobernado este país. También hemos gobernado el País Vasco y Galicia, quiero recordarlo, por lo tanto, animar a los compañeros de estas dos comunidades para que se pongan ya de inmediato a trabajar para recuperar, ya digo, para el progreso, para los ideales socialistas, territorios tan importantes en nuestro país. Bueno, y al margen de esos resultados electorales para su partido en Galicia y el País Vasco, que al fin y al cabo es un tema que tampoco afecta a la provincia de Huelva, pero era obligada su pregunta por ser el día posterior a esas elecciones, al margen de eso, a usted como diputado nacional le ha tocado representar a la provincia de Huelva en el Congreso de los Diputados en una etapa complicada en esa Cámara, en las Cortes Generales, como consecuencia de la situación de cierta parálisis que hay en el país, como consecuencia de que llevamos prácticamente casi 10 meses, 9 meses con un gobierno en funciones, porque no hay acuerdo entre los grupos políticos, un acuerdo que se traduzca en la elección de un presidente y a la postre de un gobierno para este país. Se habla mucho de bloqueo, de parálisis. Cada partido se acusa a los otros partidos de ser los que provocan esa parálisis. El Partido Popular acusa a vosotros, al PSOE, de ser los culpables del bloqueo, dicen, porque no apoyáis la investidura de Rajoy o porque no os abstenéis en esa investidura de Rajoy. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, efectivamente hoy es un día convulso, por decirlo de alguna manera, y a lo largo también de este día pues sabremos un poco la deriva que toma la decisión que ha tomado esta mañana la Comisión Ejecutiva en su permanente y que trasladará al Comité Federal del sábado. Yo creo que ese es un día clave para los asuntos internos de nuestro partido, que no son los importantes para el país, que duda cabe, lo has descrito muy bien. A mí me ha correspondido ser cabeza de lista, además de la candidatura socialista, sustituir, o relevar, mejor dicho, no sustituir, a Carlos Navarrete y a Javier Barrero, dos personas que han significado mucho para el socialismo de la provincia y también de España. ¿Es usted Yo soy el tercero. El tercer cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Huelva de la historia. De la historia democrática. Hubo otros compañeros insignes en la época de la República y anteriormente. En este sentido decía que para nosotros, sobre todo los socialistas de Huelva y de Andalucía, la gobernabilidad es la clave en este momento. Es cierto, incluso en lo personal, que no deja de ser extraño ir a un Congreso de los Diputados cuando ganas para estar 4 años, un tiempo suficiente para hacer leyes, para tomar iniciativas, pues resulta que en un año ya hemos concurrido 2 veces a las elecciones. Hay que decir y agradecerlo públicamente de nuevo que las hemos ganado las 2 veces en Huelva. Por lo tanto, somos un partido que ahora mismo tenemos mayoría amplia en la provincia de Huelva y con eso también que tenemos el respaldo de una ciudadanía que ha creído en nosotros las 2 campañas y sobre todo en el trabajo que venimos haciendo desde las instituciones socialistas, ¿no? En este sentido, creo que la respuesta que hay que darle a la gente es resolver los problemas, no crearlos, ¿no? Y en este sentido es cierto que hay una parálisis, un bloqueo. Yo no culparía a ninguno y a todos al mismo tiempo, tal vez sí. Desde luego lo que es injusto es que se señale continuamente al Partido Socialista.
Partido Popular ha tenido una oportunidad ya, que la ha perdido. Sin embargo, además la ganó esa oportunidad en la mesa del Congreso. Esto es algo que la gente muchas veces en fin, o no ha conocido o se le olvida. La mesa del Congreso hay una amplia mayoría de Partido Popular con nacionalistas y con ciudadanos. Esa misma fórmula podía haberla perseguido con más ahínco el presidente en funciones Rajoy, ¿no? Ahora, después de las elecciones vascas, podría intentarlo. Por lo tanto, el bloqueo no es solo en una dirección. También el propio Rajoy, por cierto, es el que está legitimado como ganador de las elecciones para llevar a cabo un gobierno, ¿no? Y en este sentido le animamos a que siga explorando esa vía, ¿no? Sí, en un principio, desde el Partido Popular se os acusa a vosotros de bloquear la situación política como consecuencia de que no os abstenéis y no permitís la investidura de Rajoy como presidente, pero por otra parte el electorado socialista no ha votado al Partido Socialista para que ayude o facilite un gobierno del Partido Popular. En todo caso, ¿consideráis que debería buscar Rajoy apoyo parlamentario en fuerzas más cercanas ideológicamente a su partido? Lo ha conseguido. Es que si dijera, estamos hablando de un futurible, de algo que hay que explorar, pero es que lo consiguió para la mesa del Congreso en un par de días, vamos. No tardar mucho. Ese puede ser un camino quizás el más lógico. Es decir, la fotografía ahora mismo de nuestro país, un país más bien digamos, de centro, pero un poco escorado a la derecha, si incluimos a los nacionalistas, que han sido siempre partidos conservadores. Si ustedes no quieren Partido Nacionalista Vasco o Democracia Catalana, llamarse de derechas, pero sí son conservadores. Por lo tanto, hay un espacio de comunicación con Ciudadanos y con el Partido Popular. Ahora bien, nosotros tenemos que construir, si no una alternativa, sí una viabilidad al gobierno. Esto es lo que está ahora mismo en cuestión y que creo que el comité del sábado pues, podrá resolverlo. Entre tanto, y es lo que a nosotros nos importa, quizá por eso también nos van bien las elecciones, lo que hacemos los parlamentarios de Huelva, tanto en la comunidad autónoma como ahora mismo en las Cortes Generales, es trabajar día a día. Una agenda intensa, de recuperación también de tiempo perdido que haya podido perderse en estos meses para que las iniciativas que presentamos pues, puedan redundar en beneficio de Huelva. Es cierto que nos estamos encontrando con una suerte de frontón o de pared que es el Gobierno de España en funciones que ha decidido no tomar decisiones que atañen precisamente al progreso de la provincia. Por ejemplo, el trasvase del condado que estamos solicitando. Se han autorizado 3 trasvases en 9 meses de gobierno en funciones y sin embargo el de Huelva no se autoriza. Y sin embargo sí se toman decisiones para Huelva trascendentales como es el proyecto de los fosfoyesos o como es el almacenamiento de gas en Doñana. Por lo tanto, el Partido Popular, que el otro día venía a decir que no se invertía más en Huelva porque no había gobierno, es mentira. Es mentira, el Partido Popular no ha invertido en estos años en Huelva, ha estado de espaldas a Huelva y lo que no vale, ya digo, en este momento creo que la gente lo que reclama es sensatez, verdad, sinceridad, claridad en los políticos. Y nosotros, para ser claros, lo que hicimos a partir de una reunión que tuvimos con Ignacio Caraballo, nuestro secretario general, la semana pasada, es todos los responsables públicos, o bien electos, o bien institucionales, ponernos a la tarea que tanto nos gusta por otra parte y tanto nos compromete de recorrer toda la provincia. Y ir recabando iniciativas, muchas de ellas van luego al Congreso, al Senado o a la Cámara Autonómica, pues para hacer progresar esta provincia, ¿no? Y en este sentido, como dije yo incluso en aquella reunión, si hay un gobierno del Partido Popular o hay una convocatoria electoral, lo que haya nos tiene que coger trabajando, como la inspiración a Picasso y a Lorca, que decían que para hacer un buen poema o pintar un buen cuadro no vale la inspiración, te tiene que coger trabajando. Pues igual, para ganar unas elecciones te tiene que pillar, lógicamente, cerca de la gente, de tu territorio y trabajando. Y al margen de la provincia de Huelva, enseguida nos detenemos, si le parece, en ese asunto. ¿Cree posible que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez pueda liderar un gobierno alternativo al de Rajoy con el apoyo de lo que él llama las fuerzas del cambio, Podemos y Ciudadanos? Porque ya su partido dejó claro que no está dispuesto a ser investido presidente con el apoyo de partidos que defienden el referéndum, partidos nacionalistas, independentistas, pero con el acuerdo de Podemos y Ciudadanos,
¿Cree que sería posible? Bueno, ahí seremos muy claros. Yo creo que la propia presidenta Susana Díaz de Andalucía lo ha dicho, ¿no? Gobernar con 85 diputados es muy complicado. Tienes que tener una alianza fortísima. Parece que Podemos no la puede propiciar, un grupo de casi 40 partidos. Y por otra parte, apoyarte en partidos nacionalistas que lo que te van a pedir en primer lugar desde el gobierno es que hagas un referéndum, posiblemente pues, para crear un conflicto aún más grave territorial, parece que es un callejón prácticamente sin salida. Ahora bien, usted ha señalado algo que se exploró en la anterior legislatura y que era sensato. He dicho antes que se ha quedado una foto de nuestro país de centro amplio, un gran partido de centro-izquierda, que es el PSOE, y a la derecha el Partido Popular. Pero en medio está Ciudadanos y esos nacionalistas, por lo tanto parece que hay un escoramiento a ese centro conservador, ¿no? Pues ese es el gobierno seguramente que más se puede parecer ahora mismo a la expresión del país. Ir contra eso es complicado, pero es verdad que sí hizo Pedro Sánchez algo muy interesante y era intentar buscar un partido conservador, pero digamos moderno, que no tiene ninguna mancha de corrupción, que se está estrenando en política como Ciudadanos, y Podemos, por cierto, además, 3 personas de la misma generación. Ese era un gobierno viable. Yo creo que era el gobierno que reflejaba mejor los resultados electorales, que lo sigue reflejando, pero hay incompatibilidad de Podemos y de Ciudadanos. Y por cierto, Podemos, que hay que recordarlo, no propició ese gobierno. Se lo dije en algún debate a la parlamentaria representante de este grupo allí en Madrid. Le dije en algún debate que solo tenían que haberle dado, en vez del botón rojo del no, al amarillo de la abstención. Y estaríamos hoy con un gobierno progresista, con un gobierno, ya digo, transversal, y en ese sentido pues seguramente habríamos salido del atasco mucho antes, ¿no? Recuperar ahora esa hoja de ruta, bueno, habría que explorarlo, pero usted está escuchando igual que yo lo que piensa Ciudadanos y lo que piensa Podemos. Por tanto, los esfuerzos inútiles, decía Ortega y Gasset, que llevan a la melancolía. Yo creo que la gente está un poco cansada de esos esfuerzos inútiles, así que manos a la obra, nosotros en nuestra provincia, trabajando porque Huelva esté presente, en el caso mío, en las grandes decisiones de nuestro país y aún con un gobierno en funciones exigiéndole que mire a Huelva y luego políticamente yo creo que intentar cuanto antes que salgamos de esta situación. Parece que no nos merecemos estar un año prácticamente como estamos en este país, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos a qué sucede en el Congreso de los Diputados, a si se desbloquea esta situación de parálisis. Y de momento centrémonos en los temas que competen a la provincia de Huelva, que afecten a la provincia. Hasta ahora el papel de los diputados nacionales del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, ¿cuál está siendo? En medio de esta situación en general de parálisis, ¿cómo afecta esta parálisis o el hecho de que no haya gobierno en funciones, que no haya gobierno real y sin funciones, cómo afecta a los grandes proyectos que tiene pendientes la provincia y que dependen del gobierno? Llámese desdoble de la carretera nacional 435, llámese proyecto de aeropuerto, mejora de la Huelva-Zafra, el AVE, en definitiva una serie de iniciativas que cualquier televidente de vuestro programa entra en la página del Congreso, va a cada diputado y puede comprobar las tareas que estamos llevando a cabo. Creo que somos un grupo tanto de senadores como de congresistas que hemos planteado varias decenas de iniciativas que tienen que ver precisamente con las comunicaciones, que tienen que ver con los regadíos, que tienen que ver con la protección también del medio ambiente y tienen que ver con algo que esta provincia necesita y es un punto de reindustrialización. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto Zeus, el de los drones, este proyecto de Mazagón. Abrir en Huelva una línea de industria aeronáutica me parece un camino de prosperidad y de bienestar para todos. Yo creo que Huelva no puede renunciar a ser una tierra industrial, lo ha sido desde hace cientos, miles de años. Usted proviene de la cuenca minera y sabe bien de lo que le hablo, ¿no? La reactivación, por ejemplo, de las minas ha sido un proceso interesante, pero no queremos solo que se reactive el sector minero, sino que cree un valor añadido a través de una industria innovadora, una industria puntera, por cierto, con licenciados universitarios que ya se forman en Huelva. Esta es el gran reto que tiene la provincia, unir el talento, la preparación, el conocimiento de nuestra gente, no como antes que venían a colonizarnos, que seamos nosotros dueños de nuestro destino, y es unirlo a nuestras potencialidades. ¿Para qué? Para crear un empleo estable y de calidad. Desde luego los socialistas no estamos por seguir creando un empleo que se llama a veces basura, un empleo precario, un empleo con el que no se llega ni siquiera a mediados de mes, no ya a fin de mes, sino a mediados con salarios que son de otra época, ¿no? Recientemente también le habéis pedido al Gobierno central
que desbloquee el parón que sufre el proyecto del aeropuerto. Todo simplemente depende de que Fomento le dé el visto bueno, decís. Sí, esto es una cuestión también incomprensible, igual que las preguntas que le hemos hecho a la ministra de Medio Ambiente con el almacenamiento de gas, o al ministro de Industria, las preguntas que hemos hecho sobre el proyecto de los fosfoyesos. No hay respuesta, se amparan en que son un gobierno en funciones y no pueden responder porque ellos pertenecen a otra legislatura. Mire usted, si España ya ha votado 2 veces, cualquier gobierno en funciones o no debiera dar la cara ante los representantes del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo hemos reclamado que todas esas inversiones de las que estamos hablando pues puedan tener un ritmo adecuado. Es más, incluso en campaña lo he comentado, no queremos ni siquiera cantidades millonarias que luego no se apliquen. Lo que queremos es un calendario cierto de inversiones, que alguien nos diga cómo van las obras del AVE, cómo va el desdoble de la 435, qué anualidades le vamos a poner. Y que al mismo tiempo con el aeropuerto, mire usted, aquí ya no hablo ni de dinero, aquí estamos hablando de un simple permiso, de un trámite administrativo. Y lo que es intolerable que el Gobierno de España, 6 años después, no le dé una explicación, en este caso a la Diputación o a los empresarios, por cierto, una iniciativa privada que quieren promover empresarios vinculados al turismo, pero también a la industria agroalimentaria, otro de los sectores que hay que potenciar en la provincia de Huelva. Y otro asunto, señor Díaz Trillo, que marca la actualidad informativa en la provincia de Huelva, es el de la educación, porque acaba de comenzar el curso escolar, hoy además ha empezado el curso para las universidades, la LOMCE. ¿Cómo afecta a su juicio a los alumnos de la provincia de Huelva? Como iniciativa, y permíteme un paréntesis, ¿no? Pero por ejemplo el martes que viene la primera iniciativa que se debate del Grupo Parlamentario Socialista es quitar una máscara al Partido Popular. Vamos a pedir que se actualicen las pensiones y los salarios de los funcionarios, que lo pueda hacer el gobierno en funciones. Es mentira cuando el Partido Popular dice que es que mientras no haya gobierno no podemos subir las pensiones ni los salarios públicos. Mentira. Lo vamos a comprobar el martes porque creo que vamos a sacar esa iniciativa por mayoría. Sí, precisamente te voy a preguntar después sobre eso, porque el PP ha dicho que mientras el gobierno esté en funciones y no se apruebe presupuesto, se tienen que congelar las pensiones. Que me haya adelantado, pero como era un tema que creía importante... Se tienen que congelar las pensiones, dice... Mentira. Un decreto ley se ha hecho en otras ocasiones y se demuestra en la proposición de ley, puede facilitar ese incremento. Eso lo puede hacer el gobierno, lógicamente, llevándolo al Congreso. Y estoy convencido que Ciudadanos y Podemos ahí van a coincidir con el Partido Socialista. Como, por cierto, coincidimos en el 75% de las iniciativas de la 11ª legislatura, la anterior. Por tanto, no tenía sentido no haber hecho aquel gobierno. No vamos a mirar para atrás, miremos al futuro. Ya digo, aparte de esta iniciativa, usted habla de la educación, también ahí hay que dar ya un carpetazo a esto de las reválidas, a volver a tiempos pasados. Yo creo que la educación tiene que estar en la base de todo. A mí me gusta mucho, el otro día en un desayuno escuchaba también al alcalde, a Gabriel, a Gaby, como le decimos, hablar de la cultura. Yo creo que la columna vertebral de esta provincia y de la capital fundamentalmente, para un despegue definitivo, tiene que ver con la educación, la cultura, la innovación, el conocimiento. Usted sabe que vengo de ese mundo de la cultura y ahí hay mucho terreno todavía que conquistar, ¿no? Así que Huelva yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Está también en el frente de muchas oportunidades. He hablado del sector aeronáutico, de la mejora y del avance en la industria agroalimentaria, pero también en otros sectores que tengan que ver con la investigación biomédica, con un largo etcétera. Y por supuesto en el turismo también hay un recorrido importante. O sea, como me gusta decir allí en Madrid, somos una provincia que no nos falta de nada. Lo que necesitamos precisamente es buenas conexiones y un impulso, una ayuda de un gobierno que mire a Huelva. Efectivamente, tiene el señor Díaz Trillo mucho que ver con la cultura, no solo porque su primer cargo público, si no recuerdo mal, fue el del delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, sino porque además usted, antes que como representante político, fue conocido en Huelva, era conocido ya en Huelva, como un escritor y poeta. Sí, no he dejado de serlo. De hecho, estoy a punto de publicar una novela de la que espero venir a hablar. Y así no hablamos de política, la dejamos descansar un poquito. Bueno, pues con eso conocemos un poco más el lado no político de nuestros representantes políticos, valga la redundancia. Bueno, señor Díaz Trillo, pues el martes, como dice, hay esa propuesta que se debate en el Congreso, en el Parlamento. Quizás es una oportunidad estar atentos a lo que hace cada grupo político y quizás una oportunidad para que la gente se pregunte... Bueno, pues ¿por qué no puede haber un acuerdo PSOE-Ciudadanos-Podemos? Es una buena ocasión, la mejor. Quizá la gente esté todavía más atenta, porque ya digo, en la anterior legislatura el 75% de leyes que tenían que ver con todo lo que hablamos, la educación, el salario mínimo, la dignidad también del trabajo, en fin, un largo etcétera de propuestas que votamos conjuntamente. Yo estoy convencido de que esta
vamos a votar. Es más, ya estoy escuchando al Partido Popular que está como planteando desde el viernes pasado de que puede ser viable un decreto ley para incrementar las pensiones y el salario de los empleados públicos. Por lo tanto, hasta el Partido Popular puede que vote a favor. Por lo tanto, eso es lo que necesita España. Medidas que acompañen a la gente y, sobre todo, una mirada y un tratamiento a este país que no sea el del Partido Popular. A mí me parece que, sinceramente, estos 4 años han sido una experiencia bastante negativa. Bueno, pues estaremos atentos a qué ocurre ese día. Señor Díaz Trillo, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerle aquí frente a frente. Para mí, encantado. Bueno, pues José Juan Díaz Trillo, diputado nacional por el Partido Socialista de Huelva, ha sido nuestro primer invitado en Frente a Frente, el espacio que cada día, después de nuestros servicios informativos, llegará para analizar más en profundidad cualquiera de los asuntos que marquen la actualidad de la provincia de Huelva. Mañana regresamos aquí con otro invitado para hablarles de otro asunto.